tal, Diana? Jorge Lanata, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Anata? Gracias por llamarme. No, por favor, contame qué opinión tienen con esto y qué presentación hicieron. Mira, la presentación tiene que ver con tres cuestiones. En primer lugar, el uso de celulares, que nosotros habíamos hecho la presentación durante la semana pasada, ¿no? El hecho de que hoy en día en la provincia de Buenos Aires hay 45.000 internos que tienen acceso a los celulares, con el argumento de que de esa manera se van a poder comunicar con la familia. Ahora, vos fíjate que ni los 45.000 internos, ni los 23.350 agentes penitenciarios tienen COVID. O sea que en realidad están implementando una medida por la cual se facilita el uso de celulares en las cárceles, que por otro lado te comento, la normativa prohíbe el uso de celulares en las cárceles. O sea que desde ese punto de vista hay una normativa que prohíbe una cosa y por otro lado el juez Violini, que es un solo juez que en nombre de un tribunal de casación, o sea, en lugar de que haya tres jueces, hubo un solo juez que autorizó el uso de celulares. Ahora vos fíjate, ¿no? Yo recuerdo una anécdota personal que en su momento me tocó bastante, porque fue el mismo año que mataron a mi hijo. A Violini le raptaron, le secuestraron al hijo y a la nuera en un secuestro express. Ajá. Y a pesar de eso no aprendió. Es como si realmente el hecho de que un individuo tenga un celular estando en una cárcel, con ese argumento pudiera llamar a cualquiera, cuando en realidad, y esto en realidad estoy tratando de decir mucho en poco tiempo, pero en realidad esto ya se viene trabajando y se viene estudiando, y es más, hay un organismo de las Naciones Unidas que directamente dice que la administración de la comunicación se debe efectuar con el objetivo de prevenir el delito, inhibir el tráfico de artículos prohibidos, asegurar la protección de la población para que no reciba comunicaciones no deseadas y asimismo evitar fugas. Ahora vos fíjate, permiten los celulares y a los 2 días Carolina Píparo recibe un llamado del sujeto que mató a su hijo en su vientre. A su bebé, sí. Entonces, no hace falta hacer futurología. Cuando nosotros le pedimos a los jueces que no otorguen concesiones y beneficios, precisamente lo hacemos fundadamente, porque es una cuestión de criterio básico y elemental que un individuo que está afuera, que tiene un instrumento de comunicación, va a tratar de acceder al delito, de tener facilidades que en realidad no debe tener en sus condiciones, ¿no? Rolo. Diana, ¿cómo te va? Rolando te saluda. Hola, Rolando. Hay algo que empezó a ocurrir también a la par de esto que vos profundizabas, que era el tema de los celulares, que son las prisiones domiciliarias para gente que en condiciones normales no la obtendría, y también en algunos casos las libertades anticipadas, también con supuestas excusas médicas, y que en condiciones normales o siguiendo los lineamientos de la causa están ocurriendo. ¿Cuál es tu postura frente a esto? Y sobre todo, ¿cuál es la postura en general de los familiares de víctimas? Porque también sabemos que hay una ley que exige que les avisen a las víctimas y que les pidan la opinión a las víctimas antes de conceder este tipo de beneficios. Te quería preguntar, ¿qué opinas? Y si les están avisando, si está ocurriendo que los notifiquen o que los dejen opinar sobre este tema. Mira, te agradezco muchísimo la pregunta, porque vos estás apuntando a dos cuestiones que son básicas y que yo quería comentar después. En primer lugar, te digo, no nos están avisando. Según la ley de víctimas, que es la ley 27372, tienen la obligación de avisarle a las víctimas de cualquier movimiento o modificación del estado de la pena, y lamentablemente no estamos recibiendo esas notificaciones. Pero además, a propósito de lo que... Perdóname, Diana, ¿quién tendría que notificar? ¿Cuál sería la autoridad de notificación? ¿Quiénes tiene que decir? El juzgado. Ah, ok. El juzgado que otorga el beneficio de una salida antes de otorgarla tiene que llamarlos y preguntarles, claro. Exactamente, por lo menos notificarla. Lo que pasa es que hay todo un tema, porque en realidad la provincia de Buenos Aires no adhirió a la ley de víctimas, pero aún así la norma procesal penal obliga a tener en cuenta a la víctima.
Lamentablemente la provincia de Buenos Aires, como otras provincias, no adhirieron a la ley de víctimas, pero el Código Procesal Penal, más precisamente en el artículo 86, requiere que la participación de la víctima en el momento de definir la coerción personal y también la eventual modificación de la ejecución de la pena. O sea que cuando un individuo sale de prisión por cualquier motivo, la familia tiene que ser notificada y lamentablemente no está haciéndolo. No solamente no está siendo notificada, sino que la ley de víctimas fue promulgada en el año 2017 y es como que quedó ahí. Es como que una vez que ingresó el nuevo gobierno, no se respeta la ley de víctimas, no se hizo ningún progreso. En lugar de una ampliación de derechos de las víctimas, estamos sufriendo una restricción de derechos de las víctimas, porque antes por lo menos se nos tenía en cuenta relativamente, porque hay toda una cultura judicial que hay que modificar. Y obviamente la víctima siempre es el convidado de piedra, lo fue a lo largo de 1000 años y lo sigue siendo. Pero bueno, estamos en un mundo distinto y precisamente el tema de la pandemia lo muestra, ¿no? Pero esa es una segunda cuestión, el tema de la ley de víctimas, que obliga a avisar a la víctima y lamentablemente la víctima en este momento no es notificada. Pero respecto del tema que mencionó antes Rolando, de las domiciliarias, yo no sé si ustedes leyeron hoy en uno de los diarios, salió que una mujer de 45 años, María Yusco, en Escobar, fue asesinada por su marido, ante la hija de 7 años. Sí. Sí. Y el marido estaba precisamente cumpliendo una domiciliaria. Entonces, fíjense que tenemos 3 problemas con la justicia en este momento. Por un lado, las prisiones domiciliarias. ¿Por qué? Porque mandan a la casa a gente con el argumento del COVID, que además tengo que hacer una aclaración más. Hay 65.000 personas, entre los que trabajan y los internos en la provincia de Buenos Aires, y todavía no hay un solo caso de COVID. Entonces los jueces... El caso, perdóname, el caso que mencionabas de la chica Escobar es todavía peor, porque el tipo tenía denuncia por violencia de género y mandan a la misma casa a donde lo denunciaron al tipo. En realidad tengo entendido que él tenía denuncias de trata. Él había estado en la cárcel por trata. Claro, tenía condena. Pero, sí, tenía condena de trata. Condena de trata. Pero, de todas maneras, una persona que estuvo en la cárcel, no podés mandarlo nuevamente a su hogar. Porque, imagínate, si la mayor parte de la gente, como antes decían, está tomando ansiolíticos, está en condiciones realmente incapacitantes con el tema del encierro, imagínate en un hogar donde hay violencia de género. O sea, ¿cómo vas a devolver a un individuo a su casa cuando ese individuo acaba de salir de la cárcel y obviamente en la mayor parte de esos hogares las situaciones no están en una situación normalizada? Entonces realmente es un doble riesgo porque es una persona que hasta ese momento estuvo preso, que lo mandás a la cárcel y que además en su casa tiene que estar encerrado con su mujer, con su familia y obviamente un tipo de brote o un tipo de situación de violencia es muy fácil de que eclosione. Pero hay otro tema, Jorge, que eso es lo que me preocupa, que la ley es la ley. Y si hay una normativa que prohíbe el uso de celulares en las cárceles, entonces en la provincia de Buenos Aires no se puede sacar una especie como de contranormativa que autorice precisamente, como es el protocolo para el uso de teléfonos celulares por parte de personas privadas de la libertad. O sea, ¿cómo vas a hacer una normativa que vaya en contradicción con una ley? Gracias, Diana, por la comunicación. Diana Cohen, que es quien hablaba, presidente y fundadora de Usina de Justicia. ¿Qué tal, Diana? Jorge Lanata, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Lanata? Gracias por llamarme. No, por favor, contame qué opinión tienen con esto y qué presentación hicieron. Mira, la